Muy buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Comisión de Nóveles del Colegio de Escribanos de la Segunda Circunscripción por haberme convocado a participar de este encuentro virtual para abordar determinados temas que puntualmente en el que a mí corresponde se refiere al fideicomiso testamentario. Me voy a dedicar a cuestiones muy puntuales que tienen que ver con el contenido del testamento, que me parece que son las que pueden resultar de alguna manera de mayor utilidad. Previo a ingresar al contenido del testamento y algunas cuestiones puntuales, como les decía, yo me quiero dedicar a la normativa aplicable, es decir, ¿dónde vamos a ir a buscar las normas del fideicomiso testamentario, que es importante como base de todo este tema? Dentro de las normas del derecho sucesorio, nosotros nos encontramos con el artículo 2493, que regula cuestiones muy puntuales y muy lineales que tienen que ver con la posibilidad de disponer mediante un fideicomiso testamentario la totalidad de la herencia, una parte de la herencia o un bien determinado, y además establecer instrucciones para el heredero o legatario fiduciario. No se olviden de esta frase, el heredero o legatario fiduciario, es decir, no habla de fiduciario, sino de heredero o legatario fiduciario. Esto en un momento van a saber por qué se los estoy remarcando. También este 2493 nos realiza una remisión a las normas relativas al fideicomiso contractual, que por supuesto habrá que utilizarlas para el fideicomiso testamentario, pero ayornándolas al tipo de acto jurídico que es. Hay también algunas normas puntuales que tienen que ver con el fideicomiso testamentario, como el artículo 1699 y 1700 del Código Civil y Comercial de la Nación, que refieren también al fideicomiso testamentario y que están regulados dentro del fideicomiso contractual. Y también este 2493, algo que es muy importante, plantea que el fideicomiso testamentario no puede vulnerar la legítima hereditaria. Esto es un tema que resolvía discusiones doctrinarias que había bajo el régimen del Código derogado sobre la posibilidad o no de que el fideicomiso testamentario vulnere la legítima hereditaria, y en este caso el Código Civil y Comercial ha dicho que no puede vulnerar la legítima hereditaria y plantea como excepción la mejora en favor del heredero con discapacidad, que amplía esa porción disponible tomando esa ampliación de la legítima hereditaria. En cuanto a la finalidad del fideicomiso, yo diría que puede ser muy variada. Diríamos que las más habituales, dentro de lo poco habitual que es el fideicomiso testamentario, serían las que tienen que ver con las relaciones de familia y las que tienen que ver con los fines benéficos. De todas maneras, lo que no cabe duda es que se trata de una herramienta de planificación sucesoria, este fideicomiso testamentario, y al tratarse el fideicomiso testamentario de una herramienta de planificación sucesoria, uno tiene que medir muy bien y tener muy bien en cuenta que son actos que pueden traer o que pueden generar impactos para luego de la muerte del causante en cuanto a ya sea la legítima hereditaria y determinadas otras cuestiones. Por lo tanto, entonces, me parece que debe con mucha rigurosidad tener en cuenta estas cuestiones, fundamentalmente si la persona tiene herederos forzosos o no tiene herederos forzosos. Es decir, si no tiene herederos forzosos, por supuesto que va a haber una libertad absoluta para disponer de la forma que lo desee, pero no va a ser lo mismo si el testador tiene herederos forzosos. En cuanto al testamento, puede realizarse el fideicomiso testamentario por cualquiera de las formas ordinarias de testar, ya sea por un testamento hológrafo o por el testamento por acto público, es indiferente. Ahora nos vamos a dedicar a algunas cuestiones puntuales en la redacción del testamento respecto de los sujetos que forman parte o que intervienen en un fideicomiso testamentario, que por supuesto son los mismos que en el fideicomiso contractual, pero como hablábamos en un principio, ayornando estos sujetos a la temática del testamento, a la temática de la transmisión mortis causa o de la sucesión. Respecto del fiduciante, en nuestro caso es el testador, es decir, es el futuro causante. Quien organiza el fideicomiso en este caso es aquella persona que cuando ese fideicomiso testamentario comienza a funcionar, la persona va a haber fallecido.
los derechos que el código le atribuye al fiduciante dentro del fideicomiso contractual, nosotros en el fideicomiso testamentario los debemos interpretar en el sentido de que han sido en favor de los herederos de ese fiduciante. Luego, en cuanto al fiduciario, es el titular de los bienes que constituyen el objeto del fideicomiso. Fíjense que cuando hablábamos del 2493 recién, yo les decía, presten mucha atención en cuanto dice al heredero fiduciario o al legatario fiduciario. ¿Por qué había que prestar atención? Porque lo primero que tenemos que tener presente es que el fiduciario dentro del fideicomiso testamentario va a ser un heredero o un legatario sujeto a plazo o a condición. Y va a ser heredero o legatario según sea o según cuál fuera el objeto de ese fideicomiso testamentario. Es decir, si en el caso o en determinado caso lo que se estipula en el testamento es que va a recibir ese fiduciario la totalidad de la porción disponible, entonces nos encontraremos con un fiduciario que va a funcionar como un heredero de cuota sujeto a plazo o condición, y una vez que cumpla ese plazo o esa condición, va a transferir los bienes o a transmitir los bienes a quien ordene ese testamento. Lo mismo si se trata de un legatario o lo mismo si se trata de un heredero universal. Es decir, siempre que hablamos de fiduciario en el fideicomiso testamentario, nos estamos refiriendo a un sucesor mortis causa que va a ser heredero de cuota, heredero universal o legatario de cuota según surja del propio testamento en cuanto al objeto. En cuanto a las obligaciones, yo diría que a la hora de redactar, uno va a tener en cuenta también las normas contractuales, como les dije, pero es muy importante, por ejemplo, no dispensarlo de rendir cuentas, porque está obligado a rendirlas igualmente. Es interesante también poder explicarle al testador o informarle o asesorarlo en el sentido de que podría incluir una cláusula en la cual no tenga derecho a recibir una retribución. Entonces, en ese caso, si acepta la herencia como un heredero sometido a plazo o a condición porque es un fiduciario, entonces en ese caso no va a tener derecho a una retribución si así lo estipuló el testador. En cuanto a la sustitución de ese fiduciario, es muy importante que pudiéramos poner algún mecanismo para sustituirlo en el caso de que ese fiduciario, por ejemplo, fallezca o se vuelva incapaz o renuncie. La renuncia es un poco más compleja, pero bueno, o haya una remoción judicial, o si se trata de una persona jurídica, una disolución o que quiebre. Entonces, en este caso, que existan mecanismos planteados allí que estipulen una forma de sustituirla. En cuanto al beneficiario, es una persona designada por el testador en cuyo favor se va a ejercer ese fideicomiso. Es muy importante tener en cuenta que el beneficio es transmisible mortis causa o por actos entre vivos, salvo una estipulación en contraria. Es decir, que en este sentido también es importante informar al testador sobre la posibilidad de estipular una cláusula que le impida la transmisión mortis causa o por actos entre vivos de ese beneficio. El beneficiario puede ser también una persona humana o una persona jurídica, puede existir o no existir al momento de la redacción del testamento, puede designarse varios beneficiarios, y si nada se dice, se va a entender que se benefician por igual. Para el caso de que no acepte el beneficiario o que renuncie más de uno, si han sido designados más de uno, puede estipularse derecho de acrecer entre ellos, o en su caso, si se ha nombrado a uno solo y renuncia, es importante poder designar beneficiarios sustitutos. Tener en cuenta también que si ningún beneficiario acepta, se entiende que el beneficiario va a ser el fideicomisario. Entonces, bueno, tener muy bien presentes si conviene poner beneficiarios sustitutos o directamente
tener en cuenta que si no acepta el beneficiario, está tranquilo el testador que va a ir a manos del fideicomisario. Es muy importante también informar que el derecho del beneficiario, aunque no se haya aceptado, puede transmitirse por actos entre vivos o por causa de muerte, salvo estipulación en contraria. Respecto del fideicomisario, es el destinatario final de los bienes. En nuestro caso, el fideicomisario puede ser el beneficiario, puede ser un tercero o puede ser el fiduciante, que como ya hemos dicho, en nuestro caso van a ser los herederos de este fiduciante. Respecto del plazo, el plazo máximo es el de 30 años o en el caso de tratarse de una persona que sea incapaz o que se trate de una persona con capacidad restringida, puede durar hasta, digamos, el cese de esa incapacidad o de esa restricción, o en su defecto también puede durar hasta la muerte. Respecto de, digamos, algunas otras cuestiones del contenido del testamento, lo fundamental es remitirse al artículo 1667, pero algunos temas también relativos a esta cuestión yo me quiero referir. Por ejemplo, respecto a la individualización de los bienes objeto del fideicomiso. Si se trata de un bien determinado o de varios bienes determinados, no va a haber dificultad. Ahora, si se trata de un heredero de cuota, quizás allí la cuestión se complique. Entonces habrá que buscar un mecanismo de poder resolver cómo se va a completar esa cuota, o si definitivamente dentro del marco del proceso sucesorio ese fiduciario tomará los bienes que se le adjudiquen dentro del marco de la cuota, si es que no han sido estipulados por el testador. Tampoco va a haber inconveniente en el caso de que sea la totalidad de la herencia. Pero bueno, son temas que hay que pensarlos a la hora de la redacción de ese testamento, que me parece muy importante. Otra de las cuestiones importantes que voy a retomar, que las comencé conversando al principio, es esta cuestión del fideicomiso testamentario y la legítima hereditaria. Yo diría que es un tema, más allá de estas cuestiones puntuales que me parecen las más importantes para tener en cuenta a la hora de la redacción del testamento, la legítima hereditaria, en el caso de la existencia de herederos forzosos o que tenga ese testador herederos forzosos, yo diría que es muy importante. Y más importante es sobre todo para el caso del heredero con discapacidad. Nosotros hemos dicho que si el testador tiene herederos forzosos, va a poder realizar un testamento cuyo objeto de ese testamento no vaya más allá de la porción de libre disposición. Ahora, en el caso de que exista un heredero con discapacidad, el artículo 2448 habilita a avanzar más allá de la porción disponible y a tomar un tercio de la legítima hereditaria. Este beneficio es exclusivamente para ascendientes y para descendientes, no lo tiene el cónyuge. ¿Cómo debería realizarse esa cuenta? Vamos a suponer que tenemos, que ese testador tiene 2 hijos y uno de esos hijos es un heredero con discapacidad en la terminología del propio 2448. Entonces, en ese caso, fíjense que la porción disponible, como se trata de descendientes, la porción disponible en ese caso sería del 33,33%. Si los pasamos a porcentaje, es aproximado porque no es lo mismo un tercio que el 33,33%, pero digo para hacer esta cuenta de alguna manera un poco más sencilla. Por tanto, la legítima hereditaria, es decir, la contracara de la porción disponible, la legítima hereditaria, ascendería al 66,66%. Si nosotros tomamos este 2448 de ese 66,66%, que es la legítima hereditaria, podríamos tomar un tercio más, es decir, que sería un 22,22% más. Por lo tanto, en el caso del heredero con discapacidad, de la totalidad de la masa para determinar la legítima, podríamos llegar a tomar hasta el 55,55% en concepto de mejora. Ahora, además, le queda a este heredero con discapacidad su derecho a la legítima hereditaria. Fíjense que la legítima individual que tiene este heredero
es del 22,22%. Ustedes recuerden que tenemos legítimas globales, en el caso de los descendientes es el 66,66% o 2/3, pero también hay legítimas individuales que es, digamos, esa legítima global dividida en la cantidad de legitimarios. En el caso de nuestro ejemplo, si dijimos que tomamos la totalidad de la porción disponible, que es del 33,33%, y además tomamos digamos, la ampliación que nos admite este 2448, que es el tercio de legítima, que es del 22,22%, tendríamos en ese caso hasta un 55,55% en concepto de mejora para ese heredero con discapacidad, más el 22,22% que le corresponde por su derecho a la legítima. Es decir, que en este caso, que hemos elegido 2 legitimarios, el heredero con discapacidad podría tomar hasta el 77,77% de la herencia, por supuesto en el caso que no hubiera realizado otro tipo de liberalidades, ya sea por actos entre vivos o mortis causa, y el otro heredero le correspondería el 22,22% en concepto de legítima hereditaria. No debe preocuparse el escribano o la escribana respecto de si ese heredero con discapacidad cumple con la discapacidad en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, en los términos de este 2448, porque en realidad el testamento se realiza igual, y si luego los herederos consideran que no reúne los requisitos de esta incapacidad en los términos de la norma, entonces se iniciarán las acciones de protección a la legítima hereditaria luego de la muerte del causante, a los efectos de dejar a salvo la legítima hereditaria, y allí se discutirá si en verdad existe o no existe, o si se cumplen con los requisitos de la discapacidad en los términos de la norma, para saber si es viable o no esa mejora ampliada. Bueno, hasta aquí es lo que yo considero lo más importante a los efectos de la redacción del testamento. Espero que les haya sido de utilidad, y bueno, simplemente decirles que en este momento de cuarentena y de aislamiento social, que se cuiden mucho y que nos cuidemos mucho. Muchísimas gracias.